Son los equipos de respuesta y los periodistas que tienen que llegar a la zona a ayudar o a reportar y no pueden llegar. Esto es lo que siente una víctima, esto es lo que siente alguien de respuesta. En una emergencia, el organismo activa un estado de emergencia tendiente a salvar la vida. Y en ese estado de emergencia lo primero que hace es bloquea todo estímulo que no tenga que ver con el salvar. Si teníamos ganas de hacer pipí, se nos olvidan en ese momento las ganas de hacer pipí. Si nos dolía la cabeza, se nos quita el dolor de cabeza. Si estábamos tristes porque el novio o la novia nos había dejado, el novio, la novia se puede ir muy lejos porque ni nos acordamos de ellos. ¿Sí? No pensamos en terceros, salvo en ocasiones, no siempre, las madres de la cría y los hombres de la esposa o de la mujer con la que procrean. Y esto es instintivo, todo eso es instintivo. Al mismo tiempo el cerebro incrementa el número de tomas que hace por minuto, por segundo, por milisegundo de una situación. Nosotros normalmente, cuando vemos algo, lo vemos, entra y en una milésima de microsegundo pasa, regresa y se vuelve consciente. En una cámara de video, si nosotros tomamos más tomas y las pasamos a la misma velocidad, nos va a dar la sensación de cámara lenta. Bueno, el cerebro hace eso, exactamente eso. En cámara lenta vemos todo. Todo se ve en cámara lenta. Y esto para favorecer, entre que bloqueamos los estímulos que no tienen que ver con salvarnos, favorecemos los estímulos que sí, por ejemplo, si aquí empieza a temblar, yo lo que voy a ver los letreros de ruta de evacuación. Voy a ver si hay cables sueltos, si hay incendios iniciándose. No voy a ver todo lo demás. Incluso no voy a ver a las personas que están a mi alrededor. Las voy a ver como en una nube, como borraditos. El otro día, hace poco, un sismo en México fuertecito, y estaba yo en un edificio que no es mío, visitando a alguien, en la colonia Condesa, que es una de las que tiembla, pero tiembla. Y entonces le digo a la persona, está temblando, vámonos. Y me dice, no pasa nada. Le dije, pues no te pasará nada a ti, pero yo soy de sangre si llueva, ¿no? Y empecé a evacuar. Claro, yo tengo entrenamiento de muchos años. Y me daba risa porque yo iba pensando en lo que digo en los cursos, ¿no? Y entonces yo decía, claro, ahorita, si él se muere, pues qué pena, me va a poner después, pero ahorita me vale madre, yo me voy. O sea, adiós. Luego venía, pasé por las escaleras, iba rápido, sin correr, pero a buen paso, y de repente veo en una puerta a todos agarrados de un señor, formaditos, y el señor diciéndoles, con calma, ahorita que estemos todos, y le dije, no, muévanse. Porque si esperan a reunirse todos, no saben si eso va a funcionar. Empiecen a moverse. Y luego veo a una tipa en otro, o sea, voy bajando, que a veces está hasta arriba. Entonces sigo bajando y en otro veo a una señora gritando, ¡ah! ¡Me voy a morir! ¿Qué es eso? Y todos tratándola de calmar. Me volteo y le digo, está histérica, déjenla en paz. Si no se sabe su bronca, vámonos. La tipa reaccionó, dejó de gritar y bajó. ¿No? Pero, bueno, después de 20 años de entrenamiento, de estar en huracanes, de estar, pues sí, uno puede ver algunas cosas, pero yo no me paré. Yo iba hablando conforme iba caminando. En ningún momento me frené a darle atención psicológica a la señora histérica, porque muerta no le voy a poder ayudar en nada. Y ese fue el caso de los bomberos en Nueva York o de los paramédicos en la zona de Morelia, en Michoacán, que entraron a un mercado que había juegos pirotécnicos y que entraron, que había un primer incendio, entran sin asegurar la zona, hay un segundo incendio, bomberos, para
ver, no, también vale. Entonces, claro, el instinto dice primero yo, y ya después que yo esté a salvo, pues ya veo cómo ayudo. Es lo normal. Ahora imagínense estar en ese estado todo el día, por meses y años. Todo el día cuidando, todo el día con temor o con miedo. Ya sea porque estamos cubriendo una guerra, un conflicto armado, ya sea porque tenemos un trabajo de riesgo en México. Obviamente se necesita apoyo para poder funcionar a pesar de ese estado, para poder seguir tomando decisiones a pesar de ese estado de emergencia. Lo segundo, pues se grabó, se volvió, es la situación de trauma. Una situación de trauma, un trauma, el que sea, es una situación en la que nosotros consideramos o evaluamos que no resolvimos adecuadamente un desafío o que no pudimos dar solución a algo. Eso es un trauma. Decimos, ¿no? Incluso coloquialmente, ay, estoy traumada porque no pude llegar a tiempo al cine, ¿no? En el particular película. O estoy traumado porque se me olvidó una palabra y no me acuerdo de ella. ¿Cuánto tiempo buscamos la palabra? ¿Se han puesto a pensar? Se les va una palabra, ¿cuánto tiempo se quedan buscando? ¿Les ha pasado alguna vez que de repente en la noche estaban dormidos y se blanco? ¿No? Porque se queda como en las computadoras una página abierta. Claro, eso gasta energía, ¿no? Se va acabando la batería. Y un trauma es eso, una situación para la cual nuestras herramientas ordinarias no sirvieron, nosotros evaluamos que no sirvieron. Yo siempre hago hincapié en esto de que nosotros evaluamos que no sirvieron, porque si estás vivo es porque sirvieron. O sea, si estás vivo es porque sirvieron, ¿no? Pero en ocasiones las consecuencias secundarias hacen que nosotros evaluemos que no. Nosotros asesoramos muchas líneas telefónicas en atención. En una de ellas me daban un día un ejemplo de un hombre que habla diciendo, es que perdí ya mi trabajo, estoy en crisis porque pues, estoy a punto de perder mi familia, mi hogar, y no sé qué me pasa, pero de repente un día no pude subirme a manejar la cosa. Yo tengo que ir por periferia con mi trabajo y cada vez me dio más miedo, hasta que ya no pude. Y entonces, explorando a la psicóloga, de repente le dice, mira, el único incidente que se me ocurre, pero es absurdo, es que un día venía yo por periférico y un chavito, un cochecín deportivo, él traía un coche, creo que era un BMW, una cosa así, empieza a picarse conmigo, dice que lo cual es bien común. Y es bien común porque BMW todo el mundo quiere competir con el BMW. Sí, entonces yo primero me frené, dije que se fuera, pero el chavito me esperó y siguió. Y en eso vi que estaba poniendo en peligro mi vida. Y entonces lo que hice fue acelerar y ir. Y por atrás vi cómo se estrelló. No sé qué le pasó. No sé si le pasó algo. Estuvo fuerte el choque, eso sí logré verlo. Pero pues no sé si tenga que ver con esto. Pues sí, tenía todo que ver. Él como hombre adulto había medido una situación y él se sentía responsable de la muerte de ese chavo. Había favorecido su vida a la del otro. El otro joven, él no. Se puso en lugar del papá y hubiera preferido morir el que el joven. Y de ahí viene una situación de trauma, porque él evaluó que lo que hizo no estuvo bien. Y siempre va a haber algo. Un periodista, una vez trabajando con él en una intervención de estrés postraumático, buscando, porque también lo vamos a ver, el trabajo en estrés postraumático no es 200 horas, son sesiones muy concretas en donde se ven cosas muy concretas. Y una de ellas es precisamente evaluar, ¿qué crees que hiciste mal?
Después de buscarle y rascarle por aquí y por allá, él había sido exitoso, negoció, logró salir, bla, 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 ayudó a otros a salir, etc. Lo que nos dimos cuenta es que era la primera vez que había sentido miedo. Y eso había resquebrajado la imagen que tenía de sí mismo. Ya no era él, porque sintió miedo. Y eso él lo evalúa como algo que lo incapacitaba para, en ese momento, ya después vio que al contrario, el miedo es una guía que te hace tomar precauciones, etc. Pero en ese momento lo evaluaba como que ya no era apto de dirigir un grupo, de hacer su trabajo como lo hacía. Entonces, eso es un trabajo. El estrés postraumático, la mejor forma de describirlo que encuentro es un programa que salió en Discovery, me parece, ya no me acuerdo, creo que era Discovery, acerca de reporteros de guerra, en donde hablaban de cómo en un principio el estrés postraumático en el ejército de Estados Unidos era algo que incluso trataban de evitar que se diagnosticara. Si presentaban síntomas de estrés postraumático, los dejaban en la zona de hasta que ya no presentaran los síntomas. Si llegaban a Estados Unidos con síntomas de estrés postraumático, les decían que estaban muy bien. Y bueno, a los que acababan haciendo masacres y matando y cosas por el estilo. Y a los que les iba bien, simplemente vivían una vida terrible y miserable, porque el estrés postraumático te invalida toda la vida. Y uno de los reporteros a los que entrevistan decía: mira, es como si la guerra, estoy yo aquí y me dicen, la guerra ya se acabó. Hago esto y la guerra ya se acabó. La guerra ya se acabó. La guerra, y mi día transcurre en la guerra ya se acabó. O sea, una y otra vez. Sigo ahí y sigo yendo como ya acabó. Y sigo ahí y sigo yendo como acabó. Eso es el estrés postraumático. Nosotros decimos una palabra de mundial, de los psicólogos, de los psicoanalistas, yo soy psicoanalista además, es patognomónico. Pero patognomónico quiere decir lo que define una patología mental. Por ejemplo, cualquier patología, de hecho. Si yo tengo alucinaciones, es decir, si yo veo cosas que no existen, mi diagnóstico automático va a ser esquizofrenia. No tengo que indagar más, ya sé que es esquizofrenia. En el caso del estrés postraumático, los síntomas definitorios de la enfermedad son dos síntomas. Uno es la reminiscencia y el otro es la evitación. La evitación es evitar todo aquello que me recuerde al evento. Me comentaba otro reportero que cuando lo tuvieron secuestrado, había una toma de agua cayéndose en la noche y que él empezaba a fantasear que lo iban a descuartizar y que por ahí lo iban a echar, etc. Al día siguiente le pregunta a sus captores y le dicen: no, maestro, estás alucinando, nada más es que hace calor y aquí no va para que se quite el calor, ¿no? Pero cada que oía la regadera le venía un estado de angustia inmanejable, empezaba a temblar, le bajaba la temperatura, presentaba nuevamente el estado de emergencia. Eso es el evitar oír, por ejemplo. Y la reminiscencia es eso, revivir el evento, no recordarlo, revivirlo con la misma intensidad o casi la misma intensidad, con las mismas emociones, con el mismo miedo, con la misma situación. Entonces, esto es lo que, claro, imagínense si vamos a estar evitando y vamos a estar todo el tiempo ansiosos, angustiados, tristes. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se puede vivir? No es de verdad que es muy difícil. Algo que con todos los que hemos trabajado, no solo reporteros, fotógrafos, sino todas las víctimas que hemos trabajado, padres a los que les han secuestrado a sus hijos, chicos secuestrados, mujeres en situación de violencia familiar, con todas las víctimas que hemos trabajado y que tienen una situación, ya sea de emergencia en ese momento, o de estrés postraumático o mezcladas, algo que es impactante es verlos llegar por primera vez al consultorio. Las primeras sesiones te están viendo, pero su mirada te traspasa. Es como si no, o sea, como si estuvieras pero no estuvieras.
Y las sensaciones de que dices, no, pues sí están despiertos y sí saben de lo que estoy hablando porque me contestan. Pero es como si no estuvieran, como si estuvieran en otro planeta, en otra dimensión. Y las personas relatan esa sensación de estar como en un sueño, como que todo es un sueño, como que todo se mueve a una velocidad diferente de la que ellos están, como que las cosas son reales pero no son reales. Y pasa seguido de, ¿qué crees? Me encontré un amigo el otro día que me dijo que hace 2 meses me fui a tomar un café con él. No me acuerdo. No me acuerdo. No me puedo acordar. Nuestro trabajo consiste en sacarnos de ese punto, de esa anestesia en la que viven, para que puedan nuevamente vivir la vida. Cuando llegamos al punto del protocolo que establecemos, que pues ya uno más o menos sabe qué sesión se va a dar ese cambio, ya lo estamos esperando, porque de verdad es, pues comparte uno la emoción con el otro, que te llegan y te dicen, ¿qué crees? Me puse a jugar con mis hijos y estaba llorando a carcajadas. ¿O qué crees que me pasó? Salí al trabajo el otro día, de hecho llegué tarde, porque me tuve que parar a oler la mañana. O el otro día me regalaron un helado y hace cuenta que fue el primer helado que comí en la vida. Entonces, se va dando esta salida de la anestesia, de este estado de túnel en el que se están por este tipo de situaciones conforme se va trabajando la terapia. Pero algo clásico y típico es esta sensación de que están pero no están y de que no están realmente viviendo. Muchas veces les decimos, bueno, es que como si siguieras en el estado de emergencia, como si siguieras secuestrado, como si siguieras sin poder vivir plenamente. ¿No? Sí, ¿no? Va el paciente recostado, tomando, callado, y no habla. Bueno, nosotros hacemos terapia, incluso decíamos muchos ortodóxicos en emergencias y desastres, en emergencias aéreas o desastres. ¿En dónde vas a hacer la terapia? En la segunda piedrita del tercer árbol junto arriba. ¿Y cómo? Pues como pueda. O sea, nuestro formato es totalmente diferente. Y en el caso del estrés postraumático y de la crisis, nuestro modelo es de 12 a 16 sesiones. Rara vez se alarga, y cuando se alarga es porque sigue habiendo una amenaza inminente que tenemos que seguir ayudando al otro a trabajar, pero en realidad nuestro formato es de 12 a 16 sesiones. Y lo que pretendemos lograr es precisamente que la persona retome vida, salga del túnel, retome vida, sea capaz de incrementar su seguridad y sea capaz, además, de tomar buenas decisiones y de reconciliarse con el mundo y con la vida, aunque suene muy romántico, pero pues sí, es un objetivo terapéutico, ¿no? El poder ver que no todo es negativo, que no todo es malo, que incluso aquellos que hacen cosas que catalogamos como malas, seguramente tienen sus razones de hacerlas y seguramente sus razones son válidas, al menos para ellos, y seguramente pues hay algo. Yo coordiné el SIDA muchos años, era la coordinadora del SIDA, y eso me llevó a trabajar pues con muchos grupos de comunidad gay, pero también con muchos grupos de prostitutas. Y algo que me quedó claro en ese trabajo, hace muchos años, todavía muy chava, pero ahí lo aprendí, fue, si yo hubiera nacido donde nació ella, con la genética que tiene ella, con las posibilidades que tuvo ella, con la educación que recibió ella, y habiendo vivido lo que vivió ella, sería prostituta. Seguro sería prostituta. Eso es la capacidad para empatizar con alguien, para decir, pues mira, no estoy de acuerdo con quién eres ni con lo que tú haces, y si puedo ayudarte, te voy a ayudar para que tú te sientas mejor contigo, no para que me complazcas a mí, pero no puedo juzgar, no te puedo juzgar. ¿Y por qué me gusta decir esto en este tipo de pláticas? Porque creo que nuestro país necesita de eso, de comprensión, y necesita de reflexión, y necesita de que en lugar de juzgar y decir